Hola, espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a un lunes más de video en mi canal. Hoy estaré hablando con ustedes de un tema que el Señor ha colocado en mi corazón y es acerca de no jugar con la gracia de Dios. Bueno, específicamente este es un canal que va dirigido a cristianos, pero sé que hay gente que está suscrita, que no es cristiana, que de pronto no va a la iglesia, pero que tiene sus oídos prestos para escuchar acerca del mensaje de Dios. Y por eso quiero en estos momentos explicar un poquito acerca de la gracia de Dios para aquellas personas que no conocen un poco más del tema. Quiero empezar diciendo que la gracia de Dios es un regalo que nos ha sido otorgado simplemente porque a Dios le ha placido. Él entregó a su único Hijo en la cruz por amor a nosotros. Eso lo sabemos, lo hemos escuchado, pero no nos imaginamos quizás la magnitud de lo que es ese acto por amor a personas que han fallado, pero eso es Dios. Dios es amor y a través de su gracia Él permite que nuestros pecados sean perdonados. A través de su gracia Él permite que esas promesas que Él nos ha hecho puedan ser cumplidas, se puedan materializar. A través de su gracia también nosotros podemos ser usados a través de nuestros dones espirituales, de nuestros talentos. A través de esa gracia también somos salvos. O sea, nosotros muchas veces menospreciamos lo que es la gracia de Dios o no entendemos de pronto lo que significa el que Dios en su infinito amor y porque no tiene límites, cada día nos esté mostrando acerca de su gracia, porque nada más el despertar en las mañanas, el poder ver a nuestros familiares, quizás el poder comer, el poder respirar o hacer alguna actividad cotidiana, Dios ahí nos está mostrando de su gracia. Nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito en esta tierra y eso es gracias a su gracia. Entonces a veces menospreciamos eso tan lindo que Dios nos ha dado. Y quise hacer énfasis en esto de la gracia porque, como dije anteriormente, la menospreciamos, la pisoteamos y llegamos hasta el punto de desecharla jugando a ser cristianos. Hoy quiero decirte que la gracia y el pecado no son para nada compatibles. Aunque nosotros podamos tener esos momentos de debilidad, podamos quizás caer en algún pecado por cierta situación, por cierta emoción, por cierto estado o condición de nuestro corazón, o también cuando llegamos a ser tentados. Dice la palabra a través de 2 de Corintios 12:9, dice que el poder de Dios se perfecciona aún en medio de nuestras debilidades. Nadie es excepto de sufrir por algunas cosas, de pasar por situaciones difíciles, de quizás en algún momento poder ser llorado por tus emociones. Todos pasamos por eso, pero de ahí a consentir un pecado, a tener esa conciencia de que es algo que viola los principios de Dios, es ahí en donde estamos fallando y es ahí donde estamos jugando con la gracia de Dios. Si leemos Efesios 4:27, porque el enojo da lugar al diablo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, lo puedes leer a través de otras traducciones. Eso quiere decir que muchas veces a través de nuestras emociones le damos el lugar a Satanás, le estamos permitiendo entrar a nuestra vida, en que Él tome poder y autoridad sobre nosotros, sobre todo lo que hacemos. Él va a tomar esa autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros
le estamos abriendo las puertas. Y no solo a través de nuestro enojo. Si nosotros conocemos de la palabra de Dios, sabemos que hay muchas cosas que le desagradan a Dios, y una de esas es dejarnos llevar por las emociones, caer quizás en la masturbación, caer quizás en la pornografía, caer de pronto en la infidelidad, caer no sé, en el alcohol, en sexo desordenado, en algunos vicios. Bueno, hay muchas cosas que a través de la palabra nosotros podemos conocer lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros practicamos algunas cosas que no le agradan a Dios, eso estamos permitiendo que Satanás sobre ventaja sobre nuestra vida. Y es algo que no debe pasar, porque como lo he estado mencionando, cuando nosotros practicamos un pecado, consentimos un pecado, le abrimos las puertas al pecado en nuestra vida, estamos jugando con la gracia de Dios. Y eso es terrible, porque eso muestra de nosotros que hemos perdido el temor a Dios y no estamos siendo para nada cristianos, porque aquel que se hace llamar cristiano es aquel que ha dejado de ser él mismo. Tú mueres a ti mismo, mueres a tus emociones, mueres a lo que de pronto tú quieres, mueres a tus sueños. ¿Por qué? Por seguir la voluntad de Dios, que a través de la palabra también conocemos que es buena, es agradable para nosotros, aunque en el momento, y siempre lo he dicho, aunque en el momento no entendamos la voluntad de Dios, al final siempre será lo mejor para nosotros. Siempre estamos hablando de un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que cumple cada anhelo de tu corazón, un Dios que tiene un propósito maravilloso contigo, ese Dios de amor que te perdona todo. Pero se nos olvida otra parte fundamental y muy importante que también tiene que ver con Dios, y es que Dios, a través del Espíritu Santo, nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Es un Dios que cuando pecamos se entristece. Es un Dios que quiere bendecirnos, que cada día nos muestra su misericordia, que cada día nos muestra su gracia, pero que nos anhela celosamente. Es un Dios que le duele cuando nosotros podemos ignorarlo. Entonces, ciertos aspectos olvidamos de lo que también es Dios. Estamos tan enfocados en lo que tenemos que hacer, en las necesidades que tenemos que saciar, tan enfocados en nuestras emociones, en las diferentes actividades, y nos olvidamos de lo que es completamente importante y necesario a nuestra vida espiritual, porque aunque no lo creas, vivimos en un mundo espiritual. Vivimos en un mundo espiritual, y cada vez que tú eres partícipe de algo que no le agrada a Dios, le estás dando la oportunidad a Satanás, al enemigo, a los espíritus malignos, a las tinieblas, o como lo quieras llamar. Le estás dando la oportunidad de destruir tu vida. Para Dios no es normal el pecado. El pecado viola la santidad de Dios. Primera de Juan 3, del 8 al 10 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¡Wow! La palabra es muy clara, o sea, nos está diciendo que si nosotros que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y quizás nos hemos ido de la iglesia, nos hemos ido de su presencia, es inevitable que nosotros no caigamos en el pecado,
Hay mucha gente que dice: yo no necesito de una iglesia para orar a Dios, para leer la palabra, para ser buena persona. Hay conceptos tan errados de lo que es ser buena persona, porque incluso la palabra de Dios es muy clara también cuando dice que no hay nadie bueno en esta tierra, no hay ni uno bueno en esta tierra. Y la gente pelea con lo que dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es completamente indiscutible. Tú no puedes recibir a Dios y simplemente irte y seguir viviendo como vivías antes o peor. Dice la palabra que cuando nosotros somos libres, si caemos nuevamente en ese mismo pecado, vendrán espíritus peores y aún mayores que el que tenías anteriormente. Y a veces la gente no cree eso, no cree en el mundo espiritual, pero déjame recordarte nuevamente, el mundo espiritual existe. Nosotros somos seres espirituales en este cuerpo que cuando nos muramos ya este cuerpo no va a existir, este cuerpo se va a convertir en polvo y lo que va a permanecer es nuestro espíritu. ¿Y a dónde quieres permanecer? ¿A dónde quieres estar en la eternidad después de que mueras? Es una realidad todo esto, no es una película de ciencia ficción, no, es una realidad. Mira lo que dice este versículo tan tremendo, es que el que practica el pecado no es hijo de Dios, no hace parte de la familia de Dios, es hijo del diablo y nosotros no podemos caer en eso, en seguir practicando algo que a Dios no le agrada. Aún dejamos de practicar lo bueno y eso aún es contado como pecado delante de los ojos de Dios. Quizás vemos muy lejos la venida del Señor Jesucristo, pero no permitas que Dios te sorprenda de esa manera, porque si Cristo llega y nos encuentra siendo hijos infieles, hijos que practicamos el pecado, que no perdonamos, que no pedimos perdón, que estamos enojados o afanados o preocupados por muchas cosas, nos va a costar delante de Él cuando estemos en ese juicio, porque todo nos es lícito en esta tierra, pero no todo nos conviene y va a haber un juicio. ¿Se escucha raro? ¿Se escucha como de película? Sí, wow, o sea, tremendo. Pero nosotros vivimos en esta tierra para Cristo, para disfrutar de sus bendiciones, para disfrutar de su amor, de todo lo que Él nos da. Quiero dejarte todo esto que acabamos de conversar porque realmente es algo que Dios ha estado hablando mucho a mi vida en estos últimos días acerca de la gracia de Dios, acerca de no jugar con la gracia de Dios y quería realmente compartirlo contigo. Creo que es necesario y más en estos tiempos donde estamos viviendo demasiadas cosas, donde estamos viviendo esos principios de dolores que habla la palabra de Dios y creo que es necesario, ¿verdad? Recordarlo en muchas ocasiones de no jugar con la gracia de Dios, de quizás no ser tan permisivos, de no ser o no vivir un evangelio light, de no dejarnos llevar por muchas cosas, sino de siempre permanecer en intimidad con Dios, permanecer en la palabra y que sea Él revelándonos muchas cosas a nuestra vida. Y quiero leerles Juan 16 del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna en este mundo ya ha sido juzgado. Y Hebreos 10 del 26 al 27 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento
que consumirá a sus enemigos. O sea, tremenda palabra la que Dios nos está recordando el día de hoy. A través de la Biblia podemos ver que Dios nos muestra su amor, pero también nos confronta. Y eso fue lo que acabamos de leer en este versículo del libro de Hebreos. Yo creo que hoy es un gran momento para todos nosotros, para reconciliarnos con Dios, para buscarlo, para volver a empezar, para pedirle perdón. Llegará un momento donde muchos van a querer buscar a Dios, pero no lo van a encontrar. Dice la palabra que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado, pero llegará el día en el cual se sientan tan desamparados que van a querer buscarlo, pero Él ya no va a estar. Entonces, no esperemos hasta ese momento. Compartamos de la palabra de Dios y hablarle a esa persona de que existe un Dios de amor, pero que también existe un Dios que es justo y que quiere que su pueblo pueda obedecerle. Porque Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia sin manchas. Entonces, nada, espero que este video no se haya hecho tan extenso, tan largo y que hayas podido llegar hasta el final, verlo súper completo, pero que también puedas compartir este mensaje con tus amigos, con tus familiares, a través de todas tus redes sociales, y eso me ayudaría muchísimo si entre todos nos apoyamos, nos ayudamos como a extender el mensaje de la buena noticia de salvación. Y nada, con esto te digo que nos vemos en un próximo lunes con más contenido en mi canal. Y nada, deseo que esta semana sea de mucha bendición para ti. Chao, chao.